de intervención ya empezamos a desarrollar y a abordar conceptos desde la intervención. ¿Listo? Así que el grupo de Jean Piaget, por favor, alistamos la presentación. Bueno, profe, ya presento. Ahí ya se mira la presentación. Sí, ya está mirando. Bueno, buenas tardes compañeros, profesora. El tema a abordar el día de hoy va a ser sobre Jean Piaget. Bueno, Piaget pues fue un biólogo suizo, el cual pues fue considerado como una de las mentes más creativas del siglo XX. Nos dice que su trabajo fue basado en la observación, el razonamiento y la investigación. También pues él describe la evolución o el desarrollo del niño en términos del pensamiento, la construcción y, y la adquisición del conocimiento. A su enfoque se le conoce como la psicología evolutiva o genética. Este nos describe una serie de periodos con características cualitativamente diferentes entre sí. Dichos periodos sensitivos condicionan los efectos que tiene la experiencia educativa sobre el desarrollo del alumno. Para la psicología evolutiva, el desarrollo del niño a través del tiempo es lo que explica y a la vez también limita el aprendizaje. Nos dice que ciertos aprendizajes se dan en algunos momentos de la vida y dichos aprendizajes pues no pueden acelerarse si no existe la maduración física o psicológica requerida. Aquí nos dice que el desarrollo es un proceso gradual y ordenado y pues no es posible como saltarse los pasos. Bueno, para Piaget, el conocimiento es construido por el niño a través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. Entonces, ningún factor puede explicar el desarrollo intelectual por sí mismo. Entonces, para eso debe haber una combinación de factores como lo son la maduración, la experiencia física, la interacción social y el equilibrio. Aquí nos dice que mientras más edad tenga un niño, más probable es que tenga un mayor número de estructuras mentales que actúan en forma organizada. Entonces, el sistema nervioso pues controla las capacidades disponibles en un momento dado y pues no alcanza su madurez total sino hasta los 15 o los 16 años de edad. Bueno, en las etapas de desarrollo de Piaget nos hablan de 4 etapas. ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Ok, bueno, en la primera etapa encontramos la etapa sensoriomotriz, que es la coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras, ya que es un desarrollo de la permanencia de objeto. En estas podemos encontrar que son las habilidades psicomotrices. En la segunda etapa podemos ver que es la etapa preoperacional, la cual es el desarrollo del pensamiento simbólico marcado por la irreversibilidad, centración y egocentrismo. Esta nos habla del lenguaje, de la teoría de la mente y la imaginación. Cada una de estas etapas va de año, entonces me devuelvo un poquito. La etapa 1 va de 0 a 2 años y la etapa 2 de 2 a 7 años. En la etapa 3 podemos encontrar la etapa operacional concreta, que es las operaciones mentales aplicadas a eventos concretos en la clasificación jerárquica. En esta podemos encontrar lo que es el razonamiento lógico y la clasificación. Digamos que los niños van a empezar a clasificar las cosas, digamos, por colores o así. Y esta va de 7 a 11 años. En la etapa 4 encontramos la etapa operacional formal, la cual habla de que las operaciones mentales aplicadas a ideas abstractas, pensamientos lógicos y ordenados. Aquí encontramos dos pensamientos, el pensamiento deductivo,
que es la capacidad de pensar científicamente a través de la generación de las hipótesis. También en esta etapa pues encontramos que el individuo aborda pues los problemas de una manera sistemática y un poco más organizada. Y también encontramos el pensamiento abstracto, que es la que nos permite tenerle significado a los símbolos y situaciones de nuestro alrededor, y estaba a partir de los 11 años. Bueno, esos son los aportes de Piaget, los más significativos. El primero es la pedagogía, en la cual nos dice que pues se afirma que en este primer paso, pues la tarea a realizar del educador es adaptar al alumno a una situación de aprendizaje y aumentar el interés del niño para que pues comprenda todos los métodos o herramientas que se les da pedagógicamente. En la formación de inteligencia también nos hablan de que esta es de adaptarse a situaciones nuevas y que van ligadas a procesos de construcción de conocimientos. En esta está la adaptación, que es un proceso activo donde el sujeto desarrolla ante la búsqueda de un equilibrio perdido por la presencia de una situación nueva. También aquí mismo encontramos lo que es la organización, que dice que es un proceso complementario en la construcción de conocimientos, ya que esto permite al sujeto dar un ordenamiento un poco más completo y ordenar y restaurar conocimientos nuevos. Y por último tenemos los fundamentos de la epistemología genética de Piaget. Esta nos habla que de cierta manera pues es un conocimiento de inteligencia, ya que es un fenómeno adaptivo del organismo humano, y también hace fases que son los supuestos constructistas, que este refiere a un sujeto que conoce como el objeto por conocer. Esto nos quiere decir que ambos son resultados de un proceso continuo de construcción, pues por tanto el conocimiento no es totalmente inacto ni exclusivamente adquirido. El otro es los supuestos relativistas, que es el conocimiento pues que siempre es relativo en un momento determinado del proceso de la construcción. Y por último es el supuesto interaccionista, que es el conocimiento donde surge la interacción continua del sujeto medio al sujeto objeto. Es decir, el desarrollo cognitivo, donde pues se ven los resultados de los factores internos y externos. Bueno, aquí tenemos Piaget y la relación en individuo, pues relacionando el modelo de Piaget con la intervención en individuo, pues nos muestra que existen trabajadores sociales que cotidianamente atienden asuntos relacionados pues con la vulnerabilidad, las carencias y la problemática, y pues que hacen la labor social. Esto pues obliga a estos profesionales como a tener una base de conocer el origen, el porqué y también pues a su vez el modelo que muestra la manera de desarrollarse. Entonces, esto pues es surgido de lo cotidiano, lo frecuente, lo cultural o lo empírico, y esto sirve como un insumo vital en el desarrollo. Es aquí pues donde nos da técnicas que facilitan una aproximación al conocimiento de la problemática, y también nos brinda como instrumentos para realizar actividades de organización, orientación y también de investigación para el apoyo social, educativo y familiar. Listo, profe, muchas gracias. Listo, ok. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Jean Piaget es uno de los teóricos que también nos habla de etapas del desarrollo. Acuérdense que Erik Erikson nos hablaba del desarrollo de la psicosocial, Sigmund Freud nos habla también de las etapas del desarrollo psicosexual, el uno es psicosocial, el otro psicosocial, y Jean Piaget define unas etapas del desarrollo del conocimiento. Jean Piaget lo que o argumenta su teoría basado precisamente en que las etapas del desarrollo en el individuo están ligadas precisamente al desarrollo biológico de los seres humanos, ¿sí? Están basadas en diferentes estadios que el ser humano atraviesa a lo largo de su vida. En las primeras etapas se tienen en cuenta los reflejos,
las reacciones que tenemos los seres humanos a esos reflejos, la experimentación, los descubrimientos, que eso, quienes tienen hermanitos menores, quienes tienen hijos, quienes tienen sobrinitos, podrán darse cuenta de todas estas etapas, así como podemos verlas del desarrollo psicosexual de Freud. Es muy común que nosotros, cuando estamos mirando psicología del desarrollo, cuando ustedes miraron psicología del desarrollo y veían un bebé, o incluso hay algunas tareas y prácticas que hacen los profes de psicología que les llevan a hacer observaciones de los bebés para revisar un poco los aportes que nos hicieron teóricos como Freud o como Piaget. Les decía que en esas primeras etapas se habla de una etapa más ligada a lo sensorial, mientras que después, estamos hablando después de los 2 años, Jean Piaget nos habla de las etapas preoperacionales, ¿sí? Pensando en la construcción de conceptos, combinados también con la intuición, y ya después de los 11 años, Jean Piaget nos habla de las etapas de las operaciones formales, ¿sí? Hay 2 elementos básicos en los cuales se sustenta la teoría de Piaget, la asimilación y la acomodación, basadas precisamente en conceptos de organización de lo que yo conozco, basado en mis experiencias previas, en el entorno y la adaptación. Es importante decir que Jean Piaget nos hablaba de que el individuo empieza a desarrollar procesos de equilibrio, ¿sí? Entre las propias experiencias y los acontecimientos externos. Y Piaget, digamos que aporta muchísimo, muchísimo a las teorías del aprendizaje, a los entornos pedagógicos, teniendo en cuenta que es importante motivar, impulsar el desarrollo del niño, promoviendo, por decirlo de alguna forma, o desarrollando acciones que promuevan el desarrollo evolutivo natural del niño, ¿sí? Es importante dentro de la teoría de Piaget entender que el aprendizaje sí o sí es un proceso constructivo, ¿sí? Y que el aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de las personas, que las personas a partir de los seres humanos, a partir de las experiencias que vamos teniendo, vamos reorganizando, vamos asimilando las experiencias y los conceptos. Hay un ejemplo que es muy común de Jean Piaget y es cuando un niño ve por primera vez una cebra, ¿sí? Entonces, si le preguntamos qué animal es ese, seguramente va a decir que es un caballo, ¿sí? Cuando después al niño se le aclara que el caballo con rayitas no es un caballo común y corriente, sino que es una cebra, ya ha pasado la etapa de la asimilación y asume la etapa de la acomodación, donde ya da cuenta precisamente de estos otros aprendizajes que ha ido incorporando en diferentes procesos con su familia y demás. Bueno, coloquemos un ejemplo a ver que nos pueda mostrar la asimilación y la acomodación. ¿Qué puede pasar para las compañeras? ¿Qué puede pasar con apliquemos asimilación y acomodación? Ustedes trabajan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un proceso de custodia, de asignación de custodia a uno de los padres, y resulta que
en medio de la separación de los padres, encontramos unas afectaciones a su hijo, en su hijo de 13 años, que venía de vivir en una familia nuclear, por decirlo de alguna forma estructurada, padre, madre, hijos, que no evidenció nunca peleas, que no evidenció nunca ningún tipo de confrontación, no tuvo que enfrentar infidelidades, sino que los padres en un momento determinado, bajo un criterio ligado también al amor, descubren que ya las cosas no son como eran antes y deciden separarse. Entonces al principio él se encuentra confundido, dice, bueno, no vi qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones que pudieron haber motivado a que mis papás se separen. Empieza a bajar en rendimiento académico, empieza a aislarse, empieza a tener algunas conductas agresivas con su hermano mayor, que lo ha tomado la separación de otra forma. Los muchachos tienen custodia compartida, están con la mamá, los fines de semana generalmente se van con el papá y ustedes reciben el caso, deciden remitirlo y se hacen unas sesiones de psicología, de acompañamiento que inician en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que continúan en el colegio y 3 meses después, 4 meses después, cuando ustedes hacen seguimiento, encuentran a un niño que ve las formas, que ve lo que pasó con sus padres desde otra perspectiva. ¿Dónde está la asimilación y la acomodación en este caso? Profe, puede ser al momento cuando a él se le empiezan a dar como terapias de psicología, a él se le da como una explicación de lo que pasó entre sus padres, como para que él empiece a asimilar las cosas y lo vea como de otra perspectiva y no de forma como de que es algo muy malo de lo que haya pasado en el hogar. Pues al principio, pues ya porque tiene conductas violentas y todo eso, no ha asimilado las cosas, ya porque no se le explicó tampoco el por qué se separaron y nunca vio como una manera de violencia en el hogar ni nada de eso, entonces está como confundido. Pues creo que ahí se da el proceso de asimilación, cuando uno le explica, cuando se le dan las terapias y se le explica el por qué pasó eso y que no es como algo malo. La compañera quiere complementar y alguien más del grupo. Pues, profe, respecto a lo que dice mi compañera Lorena, a veces no se asimila eso porque digo que de pronto por la separación uno empieza como, por lo menos a mí me llegó a pasar cuando estaba muy chiquita por mis papás, entonces uno no empieza a asimilar, uno a veces por más que le expliquen, por más que le digan, uno no asimila y las formas pues, ¿cómo le digo? Como de expresarse o como uno, sí, de cómo uno se expresa, pues va a ser totalmente diferente y a veces creo que la asimilación no va, o no sé si estoy bien. Ok, ¿quién del grupo quiere complementar un poco en este caso? ¿Nadie? Bueno, miren, este ejemplo es muy común encontrarlo para abordar la teoría de Piaget, ¿sí? Y de la misma forma como les colocaba el ejemplo de la cebra, el niño aprende o en una primera etapa, les decía yo, viene de un hogar que ha funcionado entre comillas normalmente y que en un momento determinado deciden separarse. Entonces, la asimilación de esta primera etapa
que, como lo decía la compañera, en un primer momento el niño no entiende porque no tiene una experiencia previa de lo que ha pasado, seguramente las expresiones que da frente a esa nueva experiencia son las de aislamiento, rabia y demás, al no entender lo que está pasando porque no existe una experiencia previa, no existe una vivencia particular, a diferencia del niño que asimilaba un caballo, ¿sí? Acá no tenemos escenarios de maltrato, no tenemos escenarios de confrontación, no tenemos escenarios de donde el niño diga, sí, definitivamente, yo creo que es porque se estaban peleando, entonces decidieron separarse, ¿sí? Entonces, la asimilación, o como lo veían ustedes, o como lo veíamos hace unas clases, el afrontamiento que asume el niño va ligado precisamente a, no entiendo y lo expreso de esta forma, aislamiento, ira y demás, ¿sí? Seguramente su hermano, que es más grandecito, lo ve desde otra perspectiva, ¿sí? Lo asume desde otra perspectiva. Ahora, este niño tiene 13 años, está en una edad compleja, está en la adolescencia, está resolviendo cosas también relacionadas con su propia vida. De ahí que las respuestas que pueda dar a esto son más complejas. El acompañamiento psicosocial, el acompañamiento terapéutico, el seguimiento en el colegio lo han llevado a ver las cosas de otra forma. Y la experiencia también lo ha llevado a ver las cosas de otra forma. Entonces, tenemos una custodia compartida, estoy con mi mamá, estoy con mi papá, ninguno de los dos se ha ido, sigo sintiendo seguramente en este arreglo que han hecho los dos papás, calidad de tiempo, mi papá me sigue entregando amor y demás, ¿sí? Porque en esta situación nosotros no vemos ninguna situación, valga la redundancia, ninguna condición específica de que hay una nueva pareja y demás, ¿sí? Digamos que es un arreglo muy sano al que llega una pareja y que modernamente lo encontramos. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿por qué le coloqué los otros ingredientes? Les dije, está en la adolescencia, es un chico que no ha vivido este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esa es la forma como nosotros debemos abordar un escenario de intervención, tener en cuenta el ciclo vital de la persona que estamos atendiendo, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta las condiciones específicas para poder diagnosticar cada caso en particular, entender las realidades, las especificidades y desde ahí poder actuar, ¿sí? Entonces, si yo les digo que es un niño en la primera infancia, pues la connotación va a ser un poco diferente y el enfoque que se le da a la intervención va a ser diferente. Listo, chicos, chicas, hemos terminado entonces con nuestras exposiciones, con este recorrido que hicimos por las teorías de la personalidad, las teorías del aprendizaje, que quería que refresquen un poquito eso que ya vieron hace un tiempo, seguramente con la profe Julie, quienes han estudiado en la Universidad Mariana, y que cuando hablemos de intervención puedan tener esos aportes de estos teóricos muy cercano para que empecemos a entender ciertas circunstancias, ciertas situaciones que pueden estar atravesando las personas. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar al señor Víctor Frankl. Bueno, ¿cómo creen que les fue en el control de lectura? Cuéntenme. Profe, una preguntita. Dime. Ahí aparecía de una vez la nota. No, lo que pasa es que esa nota se coloca como un estándar, ¿sí? Porque la plataforma lo pide.
pero ustedes se dieron cuenta que ustedes tenían preguntas abiertas. Ah, O sea, sí. la plataforma pide una calificación estándar, ¿sí? Entonces, por decir algo, te dice, uno de las opciones debe tener el 100%. Y si es una pregunta abierta, pues obviamente la A tiene el 100% y dice, esta vale un punto, pero eso no quiere decir que ustedes de una hayan sacado un punto ahí. ¿Sí? Yo reviso cada formulario y otorgo la nota con esa especificidad. Este llega hasta un punto, este llega hasta un punto, entonces yo aquí puedo tener 0,5, puedo tener un punto, puedo tener 0,7 y la última que valía 2 puntos, ¿sí? Obviamente es un trabajo que va más en la lógica de que no me lo contesten de memoria, sino que lo apliquen, ¿sí? Por eso es interesante esto. ¿Cómo creen que les fue? Yo leí algunos y me di cuenta que algunos sí han leído y otros no han leído. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Profe, Ajá, dime. profe, en mi caso, bueno, como eran las preguntas abiertas, no sé, es como un Ajá, poco incómodo realizar ese tipo de preguntas abiertas en esa plataforma, ¿no? ajá. A veces como que se queda y supongamos, yo primero tuve que hacerlas en Word, responderlas en Word, tratar de organizar el documento y luego trasladarlo ahí con copia y pega. Entonces parecía que se me transformaba, o bueno, no sé, de pronto sí como recomendación que sea como, bueno, sí, en el caso de reflexión, como que sea responderlas en Word y enviárselas a usted en un tiempo estimado. Porque Ok. responder ese tipo de preguntas abiertas en ese sistema, no dice estoy escribiendo mucho o no, parece como que ya se le acaba el espacio. Sí, sí, eso suele ser una limitante en ese tipo de plataformas. Entonces, digamos que la sugerencia es más, si lo vamos a hacer más de tipo reflexivo, lo remitimos al correo y las que sean de selección múltiple, por ejemplo, pueden ser en formulario. Sí, profe, pues me pasó eso. Ok, muchísimas gracias por la sugerencia. ¿Alguien más? No, profe, y con respecto a lo que dice la compañera, no sé cómo hace para saber la nota en ese caso. Pues uno, en sus palabras, da a conocer lo que en pocas palabras estaba preguntando acerca del libro, pero más no sabe si es ese contexto o no. Entonces, uno, ¿cómo hace para saber la valoración? Lo que pasa es que, a ver, cuando uno llega a un punto en el punto en el que vamos, en el espacio académico, ustedes ya tienen la posibilidad de reconocer un lenguaje relacionado con emociones, por ejemplo, eh, y eso aplicarlo a la lectura, ¿sí? Puede ser en sus propias palabras, pero cuando yo lo reviso, me doy cuenta qué tanto han apropiado el texto, ¿sí? Y si lo han leído o no. O sea, fácilmente uno se da cuenta quién tuvo la oportunidad o el tiempo para leerlo, aunque tiempo les he dado, y quién lo hizo a las carreras. Puede que alguna persona dijo, ¿dónde está esa palabra que la profe colocó allí? La buscó, lo leyó en el momento y colocó, ¿sí? Y créanme que es fácil darse cuenta, ¿sí? Pero sí es posible, digamos, entender quién ha leído y que en sus propias palabras me diga cómo puede estar asumiendo lo que nos aporta el señor Víctor M. Frank eh, desde la teoría existencial a la forma como nosotros percibimos la intervención individual. ¿Listo? Pero no creo que les vaya mal, la verdad. Por eso no se preocupen. Y quienes no han leído, motívense a leer. Este tipo de lecturas no son esas lecturas hartas, ladrilludas, sino son interesantes. Víctor Frank es un existencialista que nos habla desde un lenguaje muy sencillo, ¿sí?
y se los quise colocar porque este señor nos enseña precisamente cómo sortear dificultades. Yo creo que quienes han visto La vida es bella muestra un poco esas lecturas de las oportunidades muy en medio de la adversidad, ¿sí? Que es lo que nos muestra Víctor Frank. Bueno, Víctor Frank, como les decía, tuvo que vivir el holocausto nazi, de hecho estuvo en 4 campos de concentración. Si ustedes lo buscan, él tiene muchas frases interesantes. Para empezar, he querido traerles esta que dice: la última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos encontramos con circunstancias adversas, difíciles, donde tenemos que tomar decisiones, seguramente lo que podemos mover, lo que podemos movilizar es nuestra actitud frente a las circunstancias. Y lo que generalmente no podemos hacer, no podemos mover, es la circunstancia, lo que está allí, la pérdida del empleo, el que mi pareja me diga definitivamente esto ya no funciona, ya hemos intentado, hemos ido a terapia, ya no se puede. Es una circunstancia, una situación a la que de pronto después de darle muchas vueltas, de hacer muchos esfuerzos, no le encuentro una respuesta, y hay personas que nos hablan de sacrificio, yo me he sacrificado por esto, cuando las relaciones que están dotadas de amor entre padres e hijos, entre parejas, entre hermanos, entre amigos, generalmente no sugieren que una persona se sacrifique. Entonces, cuando hay circunstancias que no puedo movilizar, lo importante es que mi actitud sí se movilice, que mi actitud sí se transforme, que sea mi actitud la que empiece a generar otro tipo de lecturas de esa circunstancia. Bueno, el señor Víctor Frank nació en Viena el 26 de marzo de 1905. Les decía, y el libro que ustedes están leyendo determina que sobrevivió a la experiencia de 4 campos de concentración. Víctor Frank, espérenme un ratico que esto se me bloqueó. Espérenme un ratico. Ay, caramba, se bloqueó. Denme un segundito. A ver, lo vamos a volver a intentar.
Listo. ¿Sí están viendo la pantalla? Listo. profe. Entonces les decía que el señor Víctor Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. Es un sobreviviente a 4 campos de concentración. El señor Víctor Frankl construye sus visiones a partir de sus vivencias, pero también, obviamente, hace un abordaje desde su formación como neurólogo, como psiquiatra y filósofo, ¿sí? Es conocido, ustedes buscan a Víctor Frankl como el fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Víctor Frankl siempre va a ser leído como un teórico existencialista. Él fallece el 2 de septiembre de 1997 y se le reconoce con la logoterapia como el fundador de la tercera escuela de la psicología de Viena, ¿sí? Entendiendo que la primera escuela psicológica es la que fue fundada por Sigmund Freud, la segunda escuela psicológica fue la del señor Alfred Adler, y la tercera, que es la fundada por Víctor Frankl. Frankl tenía, si bien estudia Sigmund Freud, que nos decía o concebía al hombre como un ser dirigido hacia el placer, Víctor Frankl habla de que el hombre es un ser dirigido hacia el sentido, y el sentido es la base para la conceptualización de la logoterapia. Víctor Frankl, a partir de las experiencias que vivió en los diferentes campos de concentración, entendió que es importante entender que el hombre es único y que a lo largo de su vida va construyendo el sentido de lo que quiere vivir, el sentido de cómo vive su vida. De ahí que desarrolla su teoría a partir de los valores personales, concibiendo una teoría del sentido existencial, según la cual, desde el sentido existencial, el ser humano es capaz de alzarse sobre una situación concreta, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hacemos intervención, cuando nos llega un caso, cuando llega una persona solicitando apoyo, es importante, que es algo en lo que yo he recabado durante todo este tiempo, es que nosotros, a partir de la intervención que hacemos, empezamos a buscar conjuntamente con las personas esos recursos, esas capacidades personales que con nuestro apoyo, que de la mano de lo que nosotros hagamos, puedan salir adelante, ¿sí? Salir de la situación adversa, empezar a encontrar otro tipo de caminos, de alternativas. En palabras de Víctor Frankl, es hacer que la gente reconozca esos vestigios de libertad que todavía tiene, de independencia mental, muy a pesar de las circunstancias que estén viviendo. Víctor Frankl, desde muy joven, empezó a preguntarse, mucho antes de estar en los campos de concentración, empezó a preguntarse sobre el sentido de la propia vida, entendiendo que a veces el sentido de la vida no nos lo podemos explicar totalmente, sino que se va dando en el día a día. Víctor Frankl, en sus obras, habla de que el sentido
lo encontramos hasta en las circunstancias más sencillas, hasta en las relaciones más sencillas que nosotros establecemos con el medio. Y él nos dice que todos los seres humanos tenemos las capacidades, las posibilidades de elaborar un sentido que nos rescate en los momentos difíciles. ¿Quién ha visto La vida es bella? Mejor dicho, ¿quién no ha visto La vida es bella? ¿Quién quiere como que colocar esta frase en esa película? En La vida es bella. Todos podemos elaborar un sentido que nos rescate en los momentos difíciles. ¿Nadie? ¿Nadie ha visto la película? Sí, profe. Bueno, ¿cómo podríamos explicar esta afirmación? Todos podemos elaborar un sentido que nos rescate en los momentos difíciles. Profe, pues el hecho de que en la película se observa como a pesar de la situación difícil por la que están pasando, pues el papá siempre mantiene un pensamiento optimista y al hijo le hace ver como una realidad diferente para como amortiguar el golpe de alguna manera de todo lo que están viviendo. De los impactos que están enfrentando, ¿cierto? Y cuando ustedes se van hacia su propia vida, ¿sí? Cuando ustedes reflexionan sobre momentos difíciles que les ha tocado enfrentar, seguramente después de pasarse días llorando por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, de un amigo, de una persona significativa en nuestras vidas, en una relación amorosa, nos damos cuenta que si bien está la ayuda, el apoyo de nuestros amigos, de nuestros familiares, hay algo dentro de nosotros que empieza a motivar, que empieza a movilizarse allí para rescatarnos a nosotros mismos de los momentos complejos, de los momentos difíciles. Y aquí rescata Víctor Frank algo muy importante y nos dice que algo que nos hace únicos es el espíritu humano. ¿Sí? Es el espíritu humano pensado desde la libertad, pensado desde las actitudes y pensado en que esa libertad humana es el permitirnos elegir actitudes ante un sinnúmero de circunstancias que se nos pueden presentar en el camino. Lo que seguramente ustedes lo han escuchado desde el cristianismo es el libre albedrío, ¿sí? Es esa libertad la que nos lleva o a rescatarnos, pero la misma libertad nos puede llevar precisamente a tomar decisiones equivocadas. Entonces, el existencialismo de Víctor Frank nos hace entender eso que modernamente se ha llamado resiliencia, eso que modernamente conocemos como el potenciar una respuesta positiva ante la adversidad y entender que todos los días o en momentos específicos de la vida, los seres humanos debemos respondernos a la pregunta que la vida nos hace acerca del sentido de nuestras vidas, ¿sí? La vida todos los días nos está preguntando sobre el sentido que está tomando o el camino que estamos tomando para ser felices, para sentir bienestar. En últimas, los seres humanos lo que buscamos es bienestar, ¿sí? Y ese bienestar está ligado a la capacidad de encontrar un significado
un sentido en cualquier circunstancia de la vida, así sea la más difícil, la más compleja, la más adversa, ¿sí? Víctor Frank, a partir de la logoterapia, que se concibe como un método centrado en las vivencias, supone o sugiere un ejercicio de superación de los conflictos que nos pueden estar generando en algún momento sufrimiento. Nos permite ir avanzando en encontrarle sentido a las situaciones difíciles y que causan dolor, ¿sí? Y cuando todo esto está potenciado, cuando a partir del acompañamiento, de un ejercicio de acompañamiento terapéutico basado en la logoterapia, que está centrado en las vivencias, las personas empiezan a vivir la vida de otra forma, de una vida más plena, donde el sentido, el significado de la vida va en la lógica de unos aspectos fundamentales que son la libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de vida como los pilares básicos de la terapia o del enfoque de la logoterapia. La libertad de voluntad está relacionada como la capacidad que las personas tienen de verse a sí mismo, de regularse y de visualizarse frente a diferentes alternativas, ¿sí? Y esto está basado en elementos que cada persona tiene, entonces son los instintos, la herencia y el medio ambiente. Si ustedes recuerdan a los otros teóricos también nos hablan de todo esto, ¿sí? O avanzan en hablarnos de etapas, de cómo nuestra personalidad se construye a partir de diferentes elementos relacionados con la experiencia propia y con el contexto. Y Víctor Frank nos habla de que la libertad de voluntad tiene en sí la posibilidad de verse a sí mismo, de aceptarnos, de autorregularnos con base en nuestros instintos, la herencia y el medio ambiente. Entendiendo que si bien el hombre posee estos elementos, no los determina y que tiene la libertad de escoger ciertas formas de vivir la vida muy a pesar de lo que condiciona su contexto. Víctor Frank nos dice que el hombre es libre para ser responsable y es responsable porque es libre, ¿sí? Víctor Frank entonces le da mucho sentido a los valores, con la autotrascendencia, con lo que busco yo llegar a dejar a partir del sentido que le doy a mi vida, ¿sí? Y aquí nos habla o relaciona la libertad con la voluntad de sentido, que es el segundo pilar fundamental de la logoterapia. La voluntad de sentido está relacionada con esa necesidad de que el hombre, el ser humano, tiene de ir siempre más allá de sí mismo. Y aquí Víctor Frank nos hace entender que, a diferencia de lo que pensaban Freud y Adler sobre el placer y el poder, él nos dice que
que su enfoque, el de la logoterapia, va más en la búsqueda del bienestar, de la felicidad, pero desde el adecuado uso de la libertad y de la responsabilidad, ¿sí? Lo que él ha llamado el libre determinismo, ¿sí? Entendiendo que las personas se motivan hacia objetivos que les da la posibilidad de dar el sentido a su vida. Y es así como asume el último pilar fundamental relacionado con el sentido de vida, basado en las determinaciones que las personas responsablemente asuman, que las personas responsablemente toman frente a lo que quieren para sí mismos, ¿sí? Frente a lo que quieren para ser felices. Y acuérdense que yo siempre les hablo de la relatividad, de lo que puede ser bueno, de lo que puede ser malo, de la relatividad de la felicidad y del bienestar. La felicidad para mí, por ejemplo, puede ser que un viernes en la noche me pueda poner a ver una película en mi apartamento, con mi esposo, compartir. Eso puede ser un momento de felicidad, algo que le da sentido al bienestar como persona, como pareja. Seguramente otras personas conciben la felicidad de otra forma el mismo viernes a la misma hora, ¿sí? Entonces, ese determinismo y esa libertad, Víctor Frank la asume en el sentido estricto de la responsabilidad y de cómo cada ser humano asume las formas propias de vivir de acuerdo a lo que quiere para sí. Por eso seguramente ustedes se van a encontrar con personas que a pesar de tener conductas destructivas, las siguen repitiendo, ¿sí? Seguramente el sentido de vida se ha deconstruido a partir de las experiencias que han tenido que enfrentar en el ambiente, ¿sí? A veces nos encontramos con personas cargadas de muchísima desesperanza, a diferencia de lo que nos podemos encontrar con otras personas que son resilientes, hablando en términos más modernos, de cómo uno leería ahorita a Víctor Frank. Si uno lo lee en términos de resiliencia, diría Víctor Frank es una persona altamente resiliente, asertiva, que logró sortear muchas dificultades y que siguió adelante. Y aquí esta frase de Víctor Frank nos dice, el sufrimiento cesa de serlo en el momento en el que adquiere sentido, ¿sí? Cuando particularmente yo he tenido que atender, yo creo que ustedes, la mayoría saben que gran parte de mi experiencia ha sido atender víctimas del conflicto, población migrante en situación de vulnerabilidad, personas desmovilizadas, con grandes cargas de dolor, con grandes experiencias que vienen desde su niñez, desde su propia vida, cargadas de muchísimo dolor, donde ha habido procesos, donde han tenido que enfrentar procesos o que participar de procesos donde de alguna forma se les sugiere que olviden. O que dejen de sufrir, que dejen de sentir dolor. Los enfoques de atención van en la lógica de permitir el dolor, ¿sí? Un poco pensando en el existencialismo,
permitir que las personas expresen el dolor, expresen lo que sienten, pero que al analizar ese dolor le encuentren un sentido al por qué se sienten así y cuáles serían esos recursos personales que me lleven a entender lo que pasó, que me lleven a recordar lo que pasó, pero que ya no lo hagan con dolor, sino que ese dolor adquiera un sentido más de sanación, no de frustración, no de victimización, sino más en la lógica de que a partir de este dolor que yo estoy sintiendo, puedo empezar a reconocer esos recursos personales que yo tengo, pero también a luchar por mis derechos. Y cómo el luchar por mis derechos puede ayudar a otras personas a hacerlo, ¿sí? Es un poco la orientación que se tiene desde la lógica de la intervención psicosocial, desde el acompañamiento que se hace a este tipo de poblaciones con las que he tenido la oportunidad de trabajar, que les cuento. Entonces, atender víctimas de abuso sexual, atender víctimas de desaparición y demás, sugiere que estas personas hayan tenido que enfrentar circunstancias adversas, sugiere que haya mucho dolor latente, pero no quiere decir que a partir de la intervención yo vaya a negar el dolor o el sufrimiento como una forma de expresión humana. Por el contrario, el acompañamiento debe buscar entender a la persona y hacer que ese dolor tenga un sentido, que adquiera un sentido en la lógica de sanar las propias heridas, de sanar lo que nos está pasando y de buscar otras posibilidades y de que esto contribuya a fundamentar y que contribuya a construir el sentido de vida, como lo diría el señor Víctor Frankl. ¿Listo? Bueno. Cuéntenme, ¿qué les parece el señor Víctor Frankl, esa postura existencialista, que si bien tiene en cuenta al señor Freud y lo estudia, son sus vivencias y es su formación la que le lleva a entender la vida de otra forma y entender las historias humanas de otra forma. La logoterapia incluso es muy utilizada en ejercicios, yo no sé si ustedes han oído hablar de los círculos terapéuticos, de los círculos de aprendizaje. Las asociaciones de alcohólicos anónimos hacen uso de la logoterapia, por ejemplo, basada en todo este tema de enriquecimiento a partir de las propias vivencias y del existencialismo. ¿Qué les parece Víctor Frankl? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Mejor Jean Piaget? ¿Mejor Sigmund Freud? Cuéntenme un ratico, ya los voy a dejar ir. Sos muy, muy conchuda. Elizabeth. Elizabeth, cierra el micrófono, por favor. Ok. Profe, pues yo creo que cada teoría de cada psicólogo, neurólogo, tiene su parte interesante, ¿no? Y que aporta en cuando hablamos de proceso de intervención y demás cosas de cuestiones sociales, profe, ¿no? Y pues siguiéndonos con la teoría de Víctor Frankl, pues es muy interesante, profe, porque al ser un existencialista, pues su teoría aporta mucho a los procesos, como decir, de construir
pues desde mi punto de vista aporta mucho a los procesos de construir la resiliencia, la capacidad de afrontamiento, de, pues de sacar el mejor provecho de las situaciones en las cuales estamos inmersas como seres humanos y que en muchas ocasiones nos causan como crisis existenciales, profe. Entonces, esta teoría me pareció muy interesante por eso. Y además en la lectura, también al principio que la empecé a leer, se me vino a la mente la película que usted nos acaba de mencionar y donde esa película pues nos deja una gran enseñanza, ¿no? Que a pesar de la situación en la que estemos, hay que sacarle el mejor provecho y mirar las cosas positivas. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Hay una cosa importante que yo quiero hacer énfasis y creo que se los dije en otras ocasiones, y es que la base de la intervención, o siempre, independientemente del modelo que ustedes acojan para intervenir, las personas de las áreas psicosociales siempre tenemos una base humanista, ¿sí? Una base humanista ligada también al existencialismo, mediante la cual nosotros hacemos en la relación de apoyo que establecemos, lo que hacemos precisamente es construir un clima de confianza, un clima donde hay un lenguaje muy claro que no solamente es verbal, sino también está ligado a los gestos, a cómo la persona se siente. Y eso es muy del humanismo, muy del existencialismo, muy de entender a la gente en su contexto y decirle que a pesar de todas las cosas complejas, existen también esas ventanitas que se abren, ¿sí? Y ya para terminar, yo creo que a ustedes alguna vez, no sé si a ustedes les comentaba que en una atención de unas personas, de unos habitantes de calle, llegó un señor con muchísimos inconvenientes, con ideación suicida y demás. Estaba con mis estudiantes de individuo atendiendo un proceso de caracterización, y llega este señor y me dicen, profe, atiéndolo a usted, porque sabemos que ha tenido ideación suicida e intentos de suicidio. Cuando el señor llega, empieza a hablarme muy tristemente de todas sus cosas complejas, de las cosas difíciles que ha tenido que vivir, y a partir de la relación que empezamos a crear, de la relación de apoyo, empiezo yo a preguntarle qué hacía él antes, él me empieza a contar que fabricaba zapatos, y de allí vamos hilando una historia en torno a lo importantes que son para él sus hijos, ¿sí? Y él me dice, mire que mis hijos, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de que me encuentren en la calle a veces totalmente borracho, drogado, mis hijos nunca se avergüenzan de lo que yo soy, siempre están pendientes de mí. Empieza a destacar sus habilidades para hacer zapatos, empieza a contar que a partir de unas capacitaciones que él recibió también ha dictado talleres a sus compañeros y demás. Entonces, el discurso empieza a transformarse. Esa sensación de desesperanza que traía al principio empieza a tornarse de otra forma. Empieza, como lo decimos en terapia narrativa y que ya la vamos a ver con ustedes, empieza a reescribir una historia de dolor, una historia de tristeza, una historia de desesperanza a partir de sus propias vivencias y transita hacia otra forma. Y eso es entre las dos partes, entre el que solicita apoyo y entre el que lo brinda. Por eso es importante que esta base muy humanista, esta base del establecimiento de la relación de apoyo, ustedes la tengan siempre presente, siempre que vayan a hacer intervención. ¿Listo? Yo sé que ustedes van a hacer muy buenas intervenciones, sé que todo esto les va a aportar, y ya en la semana entrante empezamos a entrar en materia de intervención
y vamos a ir explorando esas habilidades que ustedes tienen. ¿Listo? Bueno, mañana vamos a trabajar de forma independiente, van a continuar con la lectura del hombre en busca de sentido. Lo vamos a hacer, vamos a empezar a leer la segunda parte, que es la segunda fase, la vida en el campo, desde la página 30. Esa va desde la página 30 a la página 88. Entonces vamos a empezar a leerlo, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Ya en el segundo corte para el segundo corte definimos cómo vamos a hacer el control de lectura, si lo hacemos con formulario, si lo hacemos de otra forma. Eso ya lo definimos para el segundo corte, pero quiero que mañana se tomen el tiempo de empezar a leer el libro. ¿Listo? Que no los coja de sorpresas, les estoy dando horas para que vayamos avanzando. ¿Está entendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí.